Últimamente se ha estado hablando mucho acerca de la macroeconomía y cada vez menos acerca de la microeconomía o de las situaciones específicas a las empresas. Como inversionistas, debería de interesarnos más lo que sucede a nivel de la empresa que a lo que sucede a nivel macro, pero el ambiente macro es tan cambiante que es más interesante escucharlo de manera general. Las implicaciones de una recesión, los temas acerca de la inflación, las diferencias o las situaciones de la globalización y cómo están impactando a nuestras empresas. Hola y buen día inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que vamos a hablar acerca de las lecciones que nos deja Mohnish Pabrai, que es uno de mis super inversionistas favoritos. Es un aprendiz de tanto Warren Buffett como Charlie Munger y un compañero de Li Lu, el inversor favorito, el inversor que maneja el dinero de Charlie Munger. Li Lu es muy conocido. Entonces, que ellos se junten a tomar el té una vez al mes, como nos platicaba Mohnish Pabrai, que él se junte a platicar con Warren Buffett o con Charlie Munger, pues algo ha aprendido él y él se ha vuelto uno de los mejores super inversionistas o de los más reconocidos en todo el mundo, además de que le encanta ayudar y dar lecciones en las universidades, por lo cual tenemos muchísima información acerca de él y de cómo podemos ver y aprender de sus lecciones. Y él en sus pláticas siempre menciona temas un poco distintos, le gusta variar. Pero hay algo que siempre comenta, algo que no puede faltar en sus pláticas, y es acerca de la paciencia. Porque nos dice que la mejor virtud para un inversionista es la paciencia, y si se puede, la paciencia extrema. ¿A qué se refiere con esto? Pues bueno, él comienza abordando este tema porque Fidelity hizo un estudio acerca de cuáles eran sus clientes, cuáles eran los inversores individuales que mejores resultados obtenían. Y al darse cuenta Fidelity, al separar el 10% de las cuentas que tenían de manejo de inversión individual, que cada cliente tomaba las decisiones por sí mismo, se dieron cuenta que en ese 10% había dos categorías mayoritarias. Y esas dos categorías eran o se te había olvidado que tenías esa cuenta, o el dueño de la cuenta había fallecido y sus familiares no querían hacer ningún movimiento. Entonces, sorprendentemente y de manera irónica, la menor cantidad de movimientos fue lo que permitió tener los mejores resultados ese 10% de los inversores. Entonces, es algo increíble que Mohnish Pabrai siempre se recuerda y siempre le gusta recordar al público de que la manera de vencer a las personas más inteligentes suele ser en las inversiones con el mejor temperamento posible, ya que pues sabemos que el dinero no está ni en la compra ni en la venta, sino en la espera. Entonces con esto nos dice Mohnish Pabrai que si queremos diferenciarnos, si queremos tener una ventaja por sobre otras personas a lo mejor más inteligentes o con más recursos, la forma de hacerlo en el segmento de inversiones es teniendo una paciencia extrema y sabiendo analizar las situaciones con un temperamento tranquilo. Pasando a otro tema y otra de las lecciones de Mohnish Pabrai es acerca de la valoración de las empresas. Y recordemos que es de la escuela de Charlie Munger y de Warren Buffett, por lo cual mucho va a sonar parecido a estos inversionistas, y de manera correcta o de manera bastante interesante, ya que él nos menciona que el valor que estás pagando por una empresa pues no necesariamente va relacionada con la calidad de la empresa que vas a obtener. Ahora, es un poco confuso traducir esto al español, porque ¿a qué se refiere él diciendo que no no el valor que tenga la empresa quiere decir que te va a retornar eso? ¿A qué se refiere? Pues nos da un ejemplo perfecto con lo cual todos vamos a entender. Y dice, en Japón, muchas empresas cotizan a una vez efectivo. Entonces, al momento de tú comprar esa empresa, al momento de tú comprar acciones de esa empresa, crees que estás obteniendo un gran valor por tu dinero. Por cada dólar que estás invirtiendo, la empresa ya vale ese dólar y además generan flujos de efectivo que a ti te van a retornar un valor incremental a futuro porque la empresa se sigue desarrollando. Y dice, bueno, no es el caso de Japón. Por eso hay que identificar los patrones de la empresa, lo que está haciendo, cómo es que cuida o cómo es que se ha manejado a lo largo del tiempo y qué visión tiene el equipo directivo. Entonces, ¿cuál es el caso de Japón? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Por qué es que estas empresas cotizan a una vez efectivo? Muchas de ellas. Porque recordemos que Warren Buffett tiene inversiones en Japón, pero lo importante es identificar la diferencia de cada una de estas empresas y cómo es que estas no tienen un buen desempeño. Lo que dice Mohnish Pabrai es que él identifica y se da cuenta que estas empresas lo último que ven es al inversionista. Primero están los trabajadores, compensaciones a trabajadores, dilución para los trabajadores, para poder compensar a los trabajadores, los mejores sueldos,
muy buenas vacaciones, pero todo hacia los trabajadores. Y segundo, van los clientes. Entonces se enfocan en darle el mayor valor posible a los clientes. No quieren tener el margen más alto, quieren tener sino un gran producto que se vende a un buen valor para que el cliente vuelva a regresar a consumir, lo cual genera un ciclo muy virtuoso, pero que usualmente está terminando dentro de esos dos usuarios, tanto los trabajadores, tanto los directivos, como los clientes, pero no dentro de los inversionistas. ¿Por qué? Porque ellos no están enfocados en recomprar acciones o en pagar dividendos. Ellos no están enfocados en eso. Ellos están enfocados en generar un círculo virtuoso de valor dentro de los diferentes empleados con los clientes. Y eso es muy válido y es una economía que pues ha funcionado, aunque cuando vemos cómo es que ha funcionado esto dentro del índice más importante de Japón, vemos que pues en 30 años la economía de Japón tuvo muchas dificultades y dentro de todo esto pues no tuvo un rendimiento, literalmente durante 30 años no hizo nada. Parte de todo esto es no solo porque la economía de Japón o el cambio de la globalización o porque se consuma más de China, sino también por la forma en la que estas empresas se manejan, que no está mal, simplemente está bien entender y es necesario entender. Si quieres hacer una inversión, pues en qué estás invirtiendo y cómo es que te van a retornar a ti valor como accionista, en recompras, en dividendos, en ambas, en poder reinvertir el capital dentro de la empresa y generar más. Eso es lo que quieres saber. El valor de lo que estás obteniendo, qué tan fácil o cómo te lo van a devolver. Y eso va dentro de la tesis de inversión de las que Mohnish Pabrai tanto habla, que vamos a mencionar en unos momentos, porque no es una tesis de inversión como ustedes creen o como se imaginan usualmente. Ahora, nos habla de las bajadas de mercado. Mohnish Pabrai deja esto muy claro, y esto lo decía en 2019, esta lección la da en 2019. Y le preguntan de la bajada de mercado. Y dice, miren, actualmente nosotros invertíamos, en Estados Unidos teníamos el 90% de nuestras inversiones. En 2019 dice, dejamos de ver muchas cosas en descuento. Entonces decidimos buscar en otros lugares. Pero no era porque creíamos en temas macroeconómicos, de que fíjate, esta está cara o esto. Simplemente porque ellos están buscando invertir en donde vean un descuento o donde vean un valor atractivo para retorno de capital futuro. Entonces dice, oye, no estoy diciendo que Estados Unidos esté caro, simplemente estoy diciendo que está el precio. Y si estoy viendo que en Turquía, que fue una de sus inversiones principales, estoy comprando una empresa en $200 millones y ellos solamente en activos, en warehouses, que son en fábricas que rentan o en centros de distribución que rentan, por ejemplo, Amazon en Turquía. Dice, solamente en estas bodegas ellos tienen alrededor de $1,000 millones de evaluación. En la evaluación de esas propiedades, pero la empresa cotiza $200 millones porque no se confía en la lira turca, porque no se confía en el gobierno turco, por todos los temas que estamos viendo. Entonces dice, bueno, pero el riesgo-beneficio y el creer que pues les vayan a quitar esas propiedades o que las puedan liquidar o que un inversionista internacional las quiera adquirir o una gran empresa, pues dice, el riesgo-beneficio, que es lo que nosotros más consideramos, se ve muy grande. O sea, el beneficio que podemos tener es multiplicar por 5 únicamente por el valor que tienen activos. Además tienen un gran negocio. Entonces, dice Mohnish Pabrai, pues nos salimos de Estados Unidos y ahora tenemos el 90% de las inversiones fuera de Estados Unidos y aproximadamente el 10% de las inversiones dentro de Estados Unidos. Esto 2019. Ha ido cambiando con el tiempo, pero porque él siempre está buscando el mejor retorno por sobre su dinero, el mejor retorno sobre el capital invertido generado dentro de la empresa y cuánto está pagando por una empresa que pueda generar eso. Entonces, esta bajada del mercado, dice, requiere convicción. Todas las bajadas de mercado requieren convicción. Así como él plantea este tema, de, ¿sabes qué? Pues la estoy comprando de $200 millones. Las acciones, soy dueño del 30% de esa empresa, en práctica es lo que nos comenta. Dice, pero yo no estoy negado a que esa acción vaya a bajar a 100 antes de irse a 1,000 millones. Yo no estoy negado a que esa acción pueda bajar a 50 antes de irse a 1,000 millones. Entonces dice, ¿cómo es que puedo yo tener esta convicción que me preguntan tanto? ¿Cómo es que yo puedo estar convencido de que esta empresa se va a recuperar? Dice, es muy sencillo. Para mí ha sido muy sencillo lo que nos menciona. Dice, si tengo un entendimiento profundo del negocio, lo que hago es escribir una tesis de inversión de entre 5 y 10 oraciones, no más. Dice, y si necesito tener un Excel para poder justificar mi compra en esta empresa, entonces fue una compra equivocada. No requiero un Excel, no necesito usar un Excel. Dice, alguna vez usé algún Excel para entender o verlas o cambiar perspectiva de ciertas cosas, pero jamás he usado un Excel para hacer una tesis de inversión de base. Es lo que nos comenta, el Excel no lo cuenta, dice que si tiene que usarlo es porque no entiende a fondo la empresa.
Entonces su planteamiento se vuelve muy interesante cuando vemos que la historia debe de alinearse con lo que él espera dentro de la caída del mercado. Si cae otro 50% de la empresa y se alinea con lo que él creía y él al final pone, estoy invirtiendo en esta empresa porque se puede ir, porque la evaluación de sus activos es de $1,000 millones y porque el retorno sobre la confianza de los inversionistas o lo que tú quieras, o esta empresa tiene flujos de efectivo de tal cantidad, y a largo plazo tiene un crecimiento proyectado de tanto porcentaje, pues entonces entendemos la facilidad con la que él dice, pues es que a mí no me preocupa, porque ese dinero yo no lo requiero hoy, yo no lo requiero mañana, no lo requiero en un año. Ese dinero yo lo requiero en la mejor posición posible, porque a mí lo que me interesa es que crezca ese capital, no tanto qué va a pasar mañana o no tanto cuánto vale mañana, sino cuánto me va a dar en los próximos años, y lo ve en relación al negocio, no a las acciones. ¿Qué va a generar ese negocio por mí y de qué voy a ser dueño yo en ese entonces? Entonces eso es una forma muy interesante de ver las cosas y muy sencilla. Escribir de cada una de tus inversiones en 5 o máximo 10 oraciones qué es lo que esperas de esa empresa. Y ahora, lo que nos pasa a decir es que no hay trampas de valor. No existen las trampas de valor en el mercado, simplemente existen los errores de inversión. Él ha tenido muchos errores de inversión y dice, no estés en contra de cometer errores de inversión, pero tienes que tratar de cometer los menos posibles. Ahora, él a lo largo del tiempo ha invertido en muchos diferentes tipos de empresas. Él dice que invertía anteriormente en empresas que estaban en descuento, compraba en 50 centavos empresas que fueran a llegar a $1. Y se dio cuenta en un portafolio que dejó en India, compró algunas acciones en India, le dejó ahí el portafolio, no lo volvió a abrir en años, y cuando volvió a abrir el portafolio se dio cuenta que algunas de sus posiciones, o 2 de sus 5 posiciones aproximadamente, se habían multiplicado por 100 y otra por 150 veces, o por 200 veces. Entonces dice, me di cuenta que aunque hubiese fallado en 3, esas 2 hubieran tenido el rendimiento que yo necesitaba para justificar el haber vencido al mercado, a los mejores inversionistas, pero porque tuvo la suerte de haberse olvidado de ese portafolio y darse cuenta del poder de los compounders. Entonces dice, yo he cambiado mi estilo de inversión, pues no es de dividendos, no estoy invirtiendo en empresas que estén en descuentos, he dejado de invertir en situaciones especiales y estoy invirtiendo, y dice, no estoy negado a invertir en esas cosas, pero ahora estoy invirtiendo y enfocando mi fuerza a invertir en compounders. Porque lo que dice es que el tipo de empresa que tú buscas es el tipo de empresa que vas a empezarte a encontrar. Entonces, si él se enfoca en compounders, él encuentra compounders. ¿Y a qué se refiere con las compounders? Empresas que a largo plazo tengan proyección de crecimiento y capacidad de seguir reinvirtiendo todo lo que están generando, sin necesidad de repartir dividendos o recomprar acciones, simplemente seguir reinvirtiendo y generar un 15, un 18, un 20% sobre el capital que están reinvirtiendo constantemente, creando un monstruo, creciendo constantemente y siendo muchísimo más grande sin necesidad de tener que vender esas acciones. Porque nos dice, el beneficio del compounder es que solamente la tienes que analizar una sola vez y dar seguimiento a sus fundamentales. Y segundo, que no vas a tener que pagar impuestos sino hasta que vendas esas acciones. Entonces dice, es un doble beneficio porque trabajando menos voy a pagar menos impuestos y en teoría me permito tener más errores porque estoy buscando una empresa que se pueda multiplicar por 100 y esa empresa no la voy a tener que vender, simplemente dar seguimiento a lo que está sucediendo. Y ahí es donde, dice Mohnish Pabrai, donde mis mayores retornos, ahí es donde mis mayores oportunidades y mi mayor convicción se encuentran. Entonces Mohnish Pabrai nos menciona sumamente tranquilo de que él no busca encontrar empresas a cada rato, sino ser paciente, identificar la historia, poder ver si él puede desarrollar una tesis en estas 5 o 10 oraciones y entender si es una gran oportunidad a futuro que le permita confiar en la empresa. Y con el tiempo, dice, las empresas van dentro de tu camino porque si las estás buscando, las vas a encontrar. Cuando yo buscaba empresas en descuento, siempre las encontraba. Y eran empresas que estaban efectivamente en 50 centavos y se iban a $1. Pero ya dejé de buscar eso. Ahora busco compounders. Y dejé de encontrar empresas en descuento y empecé a encontrar compounders. Entonces dice que donde está tu enfoque es donde encuentras las empresas. Ahora, tu círculo de competencia es muy importante. Y esto lo hablaré más en el video de Charlie Munger, pero Mohnish Pabrai nos dice, no importa qué tan pequeño sea tu círculo de competencia, ahí hay enormes oportunidades. Y no necesitas muchas oportunidades, sino unas pocas que tengan grandes resultados. Y en todos los nichos existen ese tipo de oportunidades. Entonces, Mohnish Pabrai nos habla acerca de todo esto, que invertir para él es mucho más sencillo de lo que parece. Prácticamente nos está simplificando su estrategia de inversión
a desarrollar una tesis sin tener que usar Excel entre 5 y 10 oraciones, a tener paciencia extrema, y esa es la ventaja que vamos a tener por sobre los otros super inversionistas que sean más inteligentes que nosotros, el buscar y identificar de qué forma nos va a devolver esa empresa el valor, y no irte por lo que la empresa parece que vale, sino por cómo es que la empresa retorna o genera o duplica o triplica ese valor, y en cuánto tiempo lo va a hacer, porque a final de cuentas tú eres dueño del negocio. Y nos dice, vas a encontrar lo que estás buscando, y no solo se refiere a tener paciencia para comprar una y encontrar la oportunidad, sino para mantenerla, para decidir si vender o no, porque a final de cuentas lo que él valora mucho es comprar empresas que tengan una gran oportunidad con un muy bajo riesgo. Y dice, siempre las terminamos encontrando, no en los mismos lugares del mundo, no en los mismos sectores, pero siempre son empresas que nosotros entendemos, que se refiere a Pabrai Funds, que él entiende. Él solamente invierte en empresas que él entiende, y él intenta a veces aprender de nuevos sectores y poder entender nuevos sectores, pero a final de cuentas, si él ve que está dudando si comprende a fondo o no, la descarta. Dice, es mejor descartar rápido que perder tiempo de esa manera. Entonces, inversionistas, para mí un video sumamente valioso, lecciones sumamente importantes de Mohnish Pabrai. Les dejo hasta aquí el video. No sé qué lección a ustedes es lo que más les haya gustado, o si hay alguien que quieren que haga video específicamente de él, déjenmelo en los comentarios, o si hay alguna lección específica que les parece interesante que no haya mencionado de cualquier inversionista. Pero inversionistas, nos vemos a la siguiente. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren ir. Les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren ir a seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.